Parejas de ancianos que ven cómo su casa es expropiada para realizar una gran obra de suelo industrial mientras se pactan diferentes precios de expropiación más altos con unos propios, una pequeña parte haciendo gran negocio. Suelo industrial que queda sin utilizar, alimentando una inmensa deuda de una entidad pública de más de 100 millones de euros. Caían como moscas en los procesos de expropiación, me comentaba una ex trabajadora de Sogepsa. Sabían que los iban a desalojar de la casa donde habían vivido toda su vida y el estrés de la situación terminaba provocando su muerte. ¿Nunca has vivido un proceso de expropiación?, continuaba. En esta empresa todos sabíamos que en cada nuevo proceso iba a pasar esto. Muertes masivas de personas mayores que veían que les echaban de sus casas. ¿Y para qué? Para tener un solar vacío. Niños asturianos que veían colegios en situación deficiente o que estudiaban en barracones, mientras padres y profesores les facilitaban por que tuviesen un entorno digno para que pudiesen dar clase. Mientras ellos desconocían que el dinero de los pupitres, ratones inalámbricos o panderetas servía para enriquecer a unos pocos a costa de sus esfuerzos. ¿Cómo puedes ser tan egoísta y pensar solo en tus hijos?, le dijo María Jesús Otero a una madre de una AMPA de la Corredoria que reclamaba un nuevo instituto y colegio en esa zona que estaba sufriendo un baby boom. Vecinos de la zona rural de Gijón o de Llanes que veían cómo sus pueblos se convertían en lugares perfectos para la especulación urbanística. Barrios de nueva creación, planes de ordenación urbana anulados u hoteles ilegales en la costa que surgían por doquier. Se tiraba para adelante destrozando las zonas afectadas como si nunca fuesen a llegar las imputaciones por la gestión de esos hechos. Funcionarios que veían cómo eran perseguidos por denunciar la corrupción, acababan mirando contra una ventana en su puesto de trabajo o exiliados en los peores lugares, mientras los que destrozaban sus vidas reían tranquilamente en su puesto de trabajo. Familias en nuevos roces que llevan a sus hijos por arcenes durante 30 minutos porque no hay ningún colegio en una zona que construyó la Administración. Periodistas represaliados por publicar información relevante en sus medios de comunicación relacionada con la corrupción mientras el Gobierno guardaba silencio, miraba por otro lado y hablaba de la libertad de expresión en países lejanos. Les recuerdo el caso de Doraide contra Atlántica 22. Decenas de miles de parados y de jóvenes exiliados trabajando de camareros en Edimburgo o en Londres, debido a que el dinero de la creación de empleo en Asturias para los jóvenes asturianos se tiraba al desagüe del Mosel. Vecinos de Oviedo y de Gijón hartos de metrotenes sin acabar o de pufos que nunca sabremos si estaban presuntamente pactados con los empresarios constructores, mientras los movimientos sociales que los denunciaban parecían que iban contra el progreso de Oviedo y de Gijón. Llámese Calatrava, llámese Villa Madalena. Tenga valor, señora Mercedes Fernández, tenga valor. Familias de Campomanes que sufren derrumbamientos y que ven cómo han destrozado su hábitat de vida para construir un AVE que sigue sin fecha para llegar a su destino. Tras pomposas declaraciones institucionales, se escondían sobrecostes, túneles inundados, un trazado hecho sin los estudios geohidrológicos, un trasvase de León a Asturias hecho sin querer, desprendimientos y el desmantelamiento de las redes de trenes de cercanías. Miles de mentiras durante años, mientras se hablaba de un discurso de Estado y de mantener la responsabilidad institucional. Ciudadanos que veían incrementadas la factura del agua. No entendían por qué un bien público se convertía en carne de cañón al negocio privado. Mineros y ciudadanos de las cuencas mineras, incrédulos tras ver en qué se dilapidaron los fondos mineros y cómo algunos sindicalistas se forraban. El futuro de las cuencas desaparecía conforme aumentaban las ansias de dinero de sus dirigentes. Más de 30.000 puestos de trabajo perdidos en las últimas décadas, por culpa de los sepultureros de la minería que tenían su propia agenda privada para enriquecerse con empresas fantasma que recibían subvenciones y cerraban a los pocos años. Parados que veían cómo el dinero de los fondos de formación servían para mantener estructuras mastodónticas y sueldos estratosféricos de los líderes sindicales, mientras sus ayudas a los desplazamientos para acudir a un curso de formación tardaban hasta 4 meses en ser recibidas. Autónomos que no entienden por qué ellos cargan el peso de los impuestos, mientras quienes reciben medallas de oro en Asturias solo pagan el 2% de la fortuna defraudada. Pequeñas empresas que no podían acceder a contratos públicos sin abonar la correspondiente mordida, o que veían cómo las grandes empresas amigas de los grandes partidos se llevaban concesiones y contrataciones públicas. Trabajadores despedidos de empresas que antaño fueran públicas y que fueron privatizadas inexplicablemente a empresarios piratas. La reforma laboral fue otra alegría para esos piratas. Más abaratamiento en costes mientras expoliaba hasta el último euro de ese lugar, organización, organismo, empresa pública. Pregunten en Cajastur o en el Hotel Reconquista. Familias que apenas reciben señal de Internet, mientras el dinero desaparecía en cientos de kilómetros de cable, en 220 kilómetros de cable de Cullera a Vegadeo, que era lo que decía la administración pública que existía de distancia entre esos dos puntos.
No existen 220 kilómetros de Vega de Cudillero. Esto es importante, porque cuando hablamos de corrupción no hablamos solamente del coste económico causado. Hablamos de miles de damnificados anónimos. No salen en estadísticas oficiales, no reciben ninguna atención por parte del Gobierno, pero es parte de los damnificados de la corrupción. El 63% de los encuestados en España, según el Eurobarómetro, cuando la media en Europa es del 26%, el 63%, considera que están afectados personalmente por la corrupción. 63%. El 91% considera que las instituciones locales y regionales están afectadas por la corrupción. Y la pregunta es, si evitáramos cometer un error 2 veces, ¿por qué no lo haríamos en este caso, ¿no? Si a ti te roban tu casa, ¿no pondrías una cerradura o una puerta blindada para evitar que volviese a ocurrir? ¿No intentarías evitarlo de nuevo? ¿Por qué no se hace lo mismo aquí? Y eso es lo que yo creo que hay que dejar claro. La corrupción no son manzanas podridas. En Asturias, en estos momentos, hay más de 10 grandes casos de corrupción siendo juzgados, algunos fuera de Asturias, y en otros casos, no culpable no es igual a inocente. Hay irregularidades administrativas preocupantes que aún no han sido juzgadas y que veremos cómo terminan, ¿no? Cierto que el daño para la ciudadanía está hecho. Algunas de esas decisiones, desde nuestro punto de vista, han arruinado el futuro de nuestro país. Podría haber agua pública, generarse recursos públicos para reactivar la economía, podría haber edificios públicos para congresos o bibliotecas que no se hubiesen pagado al precio de la Gran Manzana de Nueva York, podría haberse reactivado la economía de las comarcas mineras y no ser líderes en desempleo en Asturias. Podríamos tener conexión rápida a Madrid y si se hubiesen hecho los estudios adecuados y se hubiese controlado la corrupción. Podríamos haber recuperado el dinero de la evasión fiscal. Solo faltaba voluntad para quererlo hacer. Y eso es importante porque faltan medidas, falta voluntad política para luchar contra la corrupción. El juez Sorando, por ejemplo, cuando empezó a investigar el Marea, recibía tráilers y tráilers de información con cajas de documentación y no tenía capacidad material de analizar la documentación que estaba recibiendo porque no tenía apoyo del Gobierno, porque no tenía funcionarios que le ayudasen en esa información, ¿no? En ese análisis de la información. Y falta también una justicia valiente que no permita la impunidad. Ayer mismo sabíamos que Millet era el que cobraba las comisiones, o el que parecía que cobraba las comisiones para Convergencia i Unió de Pujol y de Artur Mas en Cataluña, quedaba absuelto por el caso del Palau de la Música, ¿no? En el Tribunal Supremo, por cierto, absolución que también buscarán los acusados del Marea cuando reciban la condena en Asturias. Hace falta plazos de prescripción más amplios, hace falta que los delitos no queden impunes, hace falta una administración transparente, que no esconda nada, que tenga paredes de cristal. Paredes de cristal no es pedir documentación al Gobierno que tiene que facilitar en 15 días y que tarden 4 o 5 meses en facilitarla. No es bloquear una ley de cuentas abiertas, es poner la información pública al servicio de todos. Hay que cerrar el grifo de los conflictos de intereses o de los intereses creados de las puertas giratorias. Se aprobó una moción sobre puertas giratorias en noviembre en esta Cámara y siguen sin tomarse medidas al respecto. De hecho, hemos sabido que el Gobierno ni siquiera conoce dónde están las declaraciones de bienes de sus altos cargos, como para preguntarles dónde están los altos cargos que pasaron por el Gobierno y que, presuntamente, estaban relacionados con casos de puertas giratorias. Es necesario, hay medidas, o sea, un régimen sancionador, mostrar la agenda pública a los cargos públicos, un organismo que vigile y asegure el cumplimiento de esos sucesos, que se controle si hay conflictos de intereses, etcétera, ¿no? Es necesario la participación ciudadana, que la ciudadanía participe y controle a los políticos y a las políticas. Es clave organismos preventivos en la lucha contra la corrupción y que se persiga también la corrupción que es legal, porque muchos de los sobrecostes, 1 millón por aquí, 1 millón por allá, eran legales, saqueaban a la administración pública bajo la apariencia de legalidad. A veces se llega tarde y se requieren auditorías, se requiere que la Administración sea la primera en investigar qué es lo que está pasando en sus casos, ¿no? Lo gracioso de esto es que yo no les he descubierto ningún misterio. Ustedes saben, señores del Partido Popular, señores del Partido Socialista, también como yo, cómo se lucha contra la corrupción. Por supuesto que se sabe cómo se lucha contra la corrupción. Falta voluntad política para hacerlo. Yo aquí tengo el honor de presentar una ley anticorrupción elaborada por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción, que no es la única medida para acabar con la corrupción, pero que es una medida complementaria, desde nuestro punto de vista necesaria, para avanzar en ese sentido, ¿no? Porque lo que sucede actualmente, cuando un funcionario quiere denunciar la corrupción, es que se encuentra con que va a su jefe, un jefe que normalmente ha sido nombrado a dedo por sus superiores, por el partido de gobierno, que no siempre le da todo el énfasis que tiene a las denuncias, o va a organismos que tendrían que controlar la Administración y descubre que esos organismos no son independientes del Gobierno, no hay independencia de los organismos que deberían de investigar la corrupción, ¿no?
Cuando decía que es libre designación, pues bueno, tenemos el caso del HITPA, ¿no? Una entidad de gestión de la fibra óptica y de las telecomunicaciones que tenía tantos jefes como trabajadores, 4 gerentes de 9 trabajadores, ¿no? Más jefes que indios, al final nombrados por el partido del gobierno, ¿no? Es necesario aumentar la transparencia, es necesario organismos dependientes que afronten las denuncias anónimas y que no hagan lo que ustedes proponen, que es elaborar una monumental lista negra con los funcionarios que denuncien la Administración, porque esa denuncia va a ir a parar a un organismo dependiente del Gobierno, ¿no? Esta ley, desde nuestro punto de vista, intenta solucionar algunos de los problemas. En primer lugar, plantea un organismo independiente formado por 3 inspectores anticorrupción de reconocido prestigio, propuestos por organizaciones profesionales y aprobados por una mayoría de 7/9 de esta Cámara. Intentar que puedan ser nombrados de una forma consensuada, de una forma plural, que sean propuestos por organizaciones profesionales y que no puedan ser cesados de sus cargos en cuanto investigan lo que es incómodo para los poderes públicos. En segundo lugar, planteamos que ese organismo pueda recibir denuncias anónimas de funcionarios, sin el miedo a ser represaliados. Este mecanismo se ha demostrado a nivel periodístico, por ejemplo, que es lo que ha permitido obtener alguna información sobre evasión fiscal más importante del mundo, pero también es lo que están llevando a cabo la Agencia Antifraude Europea, que permite las denuncias anónimas en este sentido, que requiere que haya información fehaciente, que haya expedientes, que haya una información que pueda ser comprobada la veracidad, ¿no? O sea, algo que ya se implementa en otros países, que implementa la Agencia Antifraude y que nosotros creemos que puede ayudar en la lucha contra la corrupción en Asturias. Señoría, vaya concluyendo. Ustedes dicen que se lamentan de la corrupción del pasado, dicen que les repugna con todas sus fuerzas, dicen que la persiguen y que colaboran con la justicia. El problema es que no sabemos si hoy se está produciendo la corrupción del mañana. Les pido que aprueben esta ley para que mañana no nos lamentemos de que podíamos haber hecho algo con la corrupción del ayer. Porque creemos que la corrupción no es solo, voy terminando, un problema judicial. La corrupción no es solo un problema económico. La corrupción para nosotros es un problema del conjunto del país. Es el mensaje que damos a nuestra sociedad. Es el mensaje donde decimos quiénes son los héroes y quiénes son los villanos. Los héroes son los que se llevan el dinero a Suiza o a Panamá, o son los funcionarios que colaboran en la lucha contra la corrupción. ¿Quiénes son los héroes y quiénes son los villanos? ¿Los que se salen con la suya y roban a manos llenas o los que luchan por una sociedad más justa? Ustedes decían, señores del Partido Socialista, para tener valor hay que tener valor para rebelarse hasta la intolerancia con la corrupción del amigo y del compañero. Para que eso no sea un eslogan de campaña y sea algo de verdad, hace falta hacer medidas concretas. Les pido que sean valientes, señores del Partido Popular, señores del Partido Socialista, y que vayan a la raíz del problema para que evitemos la corrupción del mañana en Asturias.